Muy bien, bienvenidos de nuevo a este nuevo taller de oración. Hoy vamos a hablar de la segunda parte del capítulo 22, en el cual hablamos de la oración por los enfermos. Vamos a ver cómo Elena White nos marca las pautas de cómo deben ser nuestras oraciones en esos momentos en el que algunos conocidos o parientes pues están enfermos. Vimos ya el otro día que no podían ser oraciones de cualquier tipo, de cualquier manera, se tenían que elaborar de una manera concreta para que fueran escuchadas por el Señor. Si no, podíamos tener, grandes desilusiones y grandes chascos en esas oraciones. Pero bueno, antes de nada, pues vamos a empezar con una oración precisamente. Padre nuestro que estás en los cielos, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, pedimos a tu Espíritu Santo, Señor, que abra nuestro corazón, tanto a aquellos que van a recibir este taller, como a mí, Señor, para que me utilices para explicar y para leer adecuadamente los textos y las citas de Elena de White, tu sierva. Ayúdanos a comprender y a mostrar de la mejor manera posible todos los mensajes que quieres darnos al respecto. Ayúdanos a comprender mejor el misterio de la oración. Ayúdanos a orar de manera inteligente y siempre en tu santo nombre. También, Señor, te pedimos por todos aquellos enfermos que Satanás tiene pillados y cogidos, aquellos cuyo corazón están dispuestos a cambiar, Señor. Oramos por ellos, para que los liberes de la carga de la enfermedad. Señor, te pido, en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, y para perdón de todos nuestros pecados. Amén. Muy bien, pues antes de nada, vamos a leer Segunda de Reyes 20, del 1 al 11. Y dice así: En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amoz, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados, o que retroceda 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra se extienda 10 grados, pero no que la sombra se vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. ¿Qué vemos aquí? Vemos como Ezequías, el rey, está enfermo, tiene herida, y ora y ruega con llanto a Jehová. ¿Y Jehová qué hace? Responde su oración. En este caso es una oración del enfermo para sí mismo. Pero vemos un detalle, y es que no solo es que Jehová le sana y ya está, sino que además es necesario que, dice, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó.
Vimos ya en las anteriores citas de Elena de White cómo nos decía que no debemos solo depender de la oración para la sanación de los enfermos, sino que debemos acompañarla con remedios naturales, los que podamos conocer. Y aquí nos muestra un ejemplo. Pero es que además, aparte de ejemplo práctico de cómo debemos actuar ante un momento de enfermedad, también hay un mensaje intrínseco aquí. Porque fijaros, ¿cómo le dice ¿qué le dice Jehová a Isaías, que le diga a Ezequías? Yo he oído tu oración y he visto tus palabras, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿A qué os recuerda esto? Recordemos que al tercer milenio, o sea, 2000 años después de que Cristo muere, en el año 31, y por lo tanto en el 2031, cuando empieza el tercer milenio, que es el año 2000 después de la muerte de Cristo, es cuando Cristo vuelve. ¿Y qué pasa cuando Cristo vuelve? Que su pueblo, ¿qué hace? Asciende a Él. Fijaros qué curioso, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Es interesante, porque podría haber sido al segundo, al quinto o en 10 días, o inmediatamente, pero lo dice al tercer día. Y más adelante, ¿qué le dice para proceder con la sanación? Tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Esa masa de higos, haciendo referencia también a aquella higuera, porque dice, mirad la higuera, ¿no? Cuando tenemos que saber cuándo viene la primavera, que es cuando Él viene, en Pascua. ¿Y qué hizo? Puso la masa de higos sobre la llaga y sanó. ¿Recordáis la llaga de Jesús también? ¿Y recordáis cómo la herida se acaba de cerrar cuando Él viene? Y también cuando ¿qué? Cuando el pecado es totalmente eliminado, después de 1000 años en el cielo y cuando baje la nueva Jerusalén y cuando todos los impíos sean eliminados por fuego, la herida se cierra totalmente. O sea que, fijaros cómo esa herida que empezó con el pecado de Adán se cierra con la venida de Cristo y la eliminación del pecado para siempre. En ese principio del último milenio, que empieza en el año 2031, y el final del último milenio, que es el 3031. Y en ese séptimo milenio desde la entrada del pecado. Fijaros lo interesante de cómo en cada punto de la Biblia tenemos una referencia a este momento espectacular de sanación, porque al final es eso, toda la población, toda la humanidad está enferma espiritualmente hablando, y eso también se traduce en enfermedades físicas. ¿Y qué pasa cuando viene Cristo? Todo es sanado, todo su pueblo queda sanado. Pero no solo el pueblo que lo espera en vida, esos 144.000, sino todos los santos y los salvos desde el principio de la creación. Esa herida que entró en el Edén es sanada. Pues bueno, una vez leído Segunda de Reyes, veremos cómo Elena White también hace más referencia a Segunda de Reyes 20 durante la lectura de hoy. O sea que vamos a empezar sin más con la segunda parte del capítulo 22. Pero antes vamos a recordar esas frases que vamos recogiendo y que nos van quedando en la memoria. Esta nos tiene que quedar para siempre. Dice, orad en todo tiempo, mencionando la palabra de Dios. Es decir, estad siempre en el espíritu de oración. Recordad, siempre debemos estar en oración, cada segundo. Dice el espíritu de profecía, que no podemos estar un segundo en seguridad si no oramos, ni un segundo. Por lo tanto, esa oración mental debe estar siempre con nosotros. Dice que entonces estaréis listos para la venida del Señor Jesús. Entonces. Y además voy a añadir esta otra, que la vamos a leer también de momento cada taller, porque hay que recordarla siempre, pues es una acción que debemos hacer en cada oración. Orar en nombre de Jesús es más que una mera mención de su nombre al principio y al fin de la oración. Es orar con la mente y el espíritu de Jesús. Recordemos que la traducción correcta del texto de la cita de Elena de White es esta. Mente y espíritu, no sentimientos y espíritu, mente y el espíritu de Jesús, creyendo en sus promesas, confiando en su gracia y haciendo sus obras. Esa debe ser nuestra misión, orar en su santo nombre.
Y ya sin más vamos a seguir. La oración por los enfermos, segunda parte. Dice así. Prosiguiendo, dice la respuesta a las oraciones por los enfermos. Ningún poder humano puede sanar al enfermo. Curioso, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos enfermos? Normalmente, asistir al médico terrenal, para que nos sane. Cuando, yo no digo que no debamos ir, debemos saber la enfermedad que tenemos, desde luego. No digo que no debamos ir. Pero es curioso cómo tenemos como la impresión de que una vez cerca del médico, ¿verdad?, ya casi nos sentimos hasta mejor, ¿no? Fijaros, ningún poder humano puede sanar al enfermo. Ningún poder humano puede sanar al enfermo. Que nos quede claro eso en la cabeza. Pero por medio de la oración de fe, el poderoso sanador ha cumplido su promesa en favor de los que han invocado su nombre. Hagamos la misma obra que hicieron los apóstoles de Cristo. Ofrezcamos oraciones por los enfermos, pues hay muchos que no pueden tener las ventajas de nuestros sanatorios. El Señor quitará enfermedades en respuesta a la oración. No debemos dudar eso. Fe perseverante al orar por los enfermos. Cuando se ora por los enfermos, es indispensable tener fe, porque eso concuerda con la palabra de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 15, 16. De manera que no podemos descartar la necesidad de orar por los enfermos. Y debiéramos sentirnos muy entristecidos si no tuviéramos el privilegio de aproximarnos a Dios, de presentarle nuestras debilidades y dolencias, de comunicar todas estas cosas a un Salvador compasivo, creyendo que escucha nuestras peticiones. En algunos casos, las respuestas a nuestras oraciones vienen de inmediato. Pero otras veces tenemos que esperar pacientemente y continuar rogando por las cosas que necesitamos. Esa es la tendencia que debemos tener, de continuar, de perseverar rogando por esas cosas. Recordemos, como un niño pide a su padre terrenal, constantemente importunando. Aquí se aplica la ilustración del caso del solicitante importuno, que es lo que estamos hablando ahora, que buscaba pan. ¿Quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Otra vez el 3, fijaros, Esta lección significa más de lo que podemos imaginar, desde luego. Debemos perseverar en nuestras peticiones, aunque no obtengamos respuesta inmediata a nuestras oraciones. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, promesa del Señor. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Necesitamos gracia, necesitamos iluminación divina, para que por medio del Espíritu sepamos pedir las cosas que necesitamos. Si nuestras peticiones son dictadas por el Señor, serán contestadas. Fijaros que hasta en la oración, hasta lo que decimos en la oración, ya tampoco viene de nosotros. Es dictado por el Señor si abrimos nuestro corazón y nos dejamos influir por el Espíritu. Fijaros qué impresionante, cómo trabaja el Señor con todos nosotros para nuestro propio bien, dictándonos a través del Espíritu también. La oración por sanidad tiene que ir acompañada de la confesión de los pecados. A quienes solicitan que se ore para que les sea devuelta la salud, hay que hacerles ver que la violación de la ley de Dios, natural o espiritual, es pecado, y que para recibir la bendición de Dios deben confesar y aborrecer sus pecados. Por lo tanto, aquellos que esperan ser sanados por el Señor, antes deben confesar todos sus pecados, para que Él pueda actuar en nosotros. La Escritura nos dice, confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros, para que seáis sanos. Santiago 15, 16. Al que solicita que se ore por él, dígasele más o menos lo siguiente. Fijaros cómo es que ella nos habla como en un taller. Por eso le puse el nombre de taller de oración, porque nos dice hasta cómo debemos hacerlo, nos da una guía de cada paso. Nos dice, decidle más o menos esto, no podemos leer en el corazón,
ni conocer los secretos de tu vida. Le habla al enfermo. Dios solo y tú los conocéis. Si te arrepientes de tus pecados, deber tuyo es confesarlos. El Ministerio de Curación, página 174. O sea que ese debe ser nuestro mandato, la guía para ese enfermo. Decirle, hermano, confiesa tus pecados. Recordemos cómo Jesús hacía los milagros. Recordemos como les decía en ocasiones también, eres sano, tus pecados son perdonados. Coge tu, no sé si era su camilla y vete, y llévatela, ¿no? En aquel caso. O sea que había sanación espiritual y sanación física, todo junto. Por eso es necesario que no haya, que en ese momento de confesión, cuando se limpian todos nuestros pecados, nos presentemos limpios para que el Señor pueda actuar en nosotros. Si no, no va a ser posible. Por eso hay tanta enfermedad en el mundo. En la oración por los enfermos, hemos de evitar la presunción y el fanatismo. Cuidado con esto, fijaros con esto porque es muy importante. Es muy importante cómo debemos enfrentarnos a estas experiencias de oración de enfermos. Dice, he visto muchas veces que al orar por los enfermos se llevan las cosas a un extremo. Por eso he sentido que esa parte de nuestra experiencia requiere mucho pensamiento sólido y santificado, para que no hagamos cosas que podríamos llamar fe, pero que realmente no son nada más que presunción. Las personas agobiadas por la aflicción necesitan ser aconsejadas sabiamente, para que actúen con discreción, y mientras se colocan ante Dios, para que se ore por ellas, a fin de que sean sanadas, no deben adoptar la posición de que los métodos de restauración de la salud de acuerdo con las leyes de la naturaleza tienen que ser descuidados. ¿Qué hemos visto en la lectura con la curación de Ezequiel? Oró al Señor amargamente, con angustia, y lloró, pero además ¿qué? Se puso un ungüento de higos para cicatrizar la herida. Si suponen que al orar por la sanidad no deben usar los remedios sencillos provistos por Dios para aliviar el dolor y ayudar a la naturaleza en su obra, por temor a que eso signifique una negación de la fe, están adoptando una posición que no es sabia. En el momento que afrontamos la enfermedad, sin hacer nada, sin hacer lo posible a nivel de lo natural para ser sanos, ¿cómo vamos a esperar que el Señor actúe en nosotros? Si realmente, ¿qué hacemos? Presunción. Bueno, pues ya yo me espero a que el Señor me haga lo que tenga que hacer, cuando el Señor dice que debemos actuar también, orar y laborar, y hacer, y actuar. Vivir la oración. No podemos orar y ya está. Dios ayuda al que se ayuda a sí mismo. Eso no es una negación de la fe, sino que está en estricta armonía con los planes de Dios. Cuando Ezequías estuvo enfermo, fijaros aquí habla de lo que hemos leído, el profeta de Dios se llevó un mensaje según el cual debía morir. Él clamó a Dios y el Señor oyó a su siervo y realizó un milagro por medio de él. Y le dio un mensaje al rey diciéndole que se habían añadido 15 años más a su vida. Una sola palabra pronunciada por Dios, un solo toque de su dedo divino, habría sido suficiente para sanar instantáneamente a Ezequías. Pero Dios le envió instrucciones especiales según las cuales debía aplicar una pasta de higos a la parte afectada, con lo cual el rey sanó y fue vivificado. Esos remedios naturales son como un medio mediante el cual Dios aporta esa energía curativa al cuerpo. Es como un transporte. En todas las cosas debemos actuar de acuerdo con las instrucciones de la providencia de Dios. El instrumento humano debiera tener fe y colaborar con el poder divino, usar toda facilidad a su alcance y tomar ventaja de todo lo que, de acuerdo con su inteligencia, sea benéfico a éste en armonía con las leyes naturales. Al hacer esto, no está negando su fe. No tengamos miedo de utilizar todos los medios que tengamos a nuestro abasto. Somos débiles, debemos reconocerlo. Estamos expuestos al pecado, expuestos al pecado del mundo, ¿no? A todo lo que
las enfermedades que Satanás ha ido jugando con el laboratorio de la naturaleza para que existan, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos instrucción respecto a la oración especial para el restablecimiento de los enfermos. Pero el acto de elevar tal oración es un acto solemnísimo y no se debe participar en él sin la debida consideración. En muchos casos en que se ora por la curación de algún enfermo, lo que llamamos fe no es más que presunción. Muchas personas se acarrean la enfermedad por sus excesos, no han vivido conforme a la ley natural y a los principios de estricta pureza. Otros han despreciado las leyes de la salud en su modo de comer y beber, de vestir o de trabajar. Muchas veces uno u otro vicio ha causado debilidad de la mente o del cuerpo. Si las tales personas consiguieran la bendición de la salud, muchas de ellas reanudarían su vida de descuido y transgresión de las leyes naturales y espirituales de Dios, arguyendo que si Dios las sana, en respuesta a la oración, pueden con toda libertad seguir sus prácticas malsanas y entregarse sin freno a sus apetitos. ¿Por qué no hay más curaciones del Señor? Porque conoce nuestros corazones. Por lo tanto, examinémonos, que el Señor nos examine hasta el fondo y nos ayude a ver los errores cometidos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Si Dios hiciera un milagro, devolviendo la salud a estas personas, daría alas al pecado. Sabe que no vamos a glorificarle, por eso no hay curación. Trabajo perdido es enseñar a la gente a considerar a Dios como sanador de sus enfermedades. Si no se le enseña también a desechar las prácticas malsanas. ¿Es el Señor el que cura? Sí, pero si nosotros nos vamos tirando al precipicio constantemente, ¿qué esperamos? ¿Que siempre nos recoja y nos recomponga? Si lo hacemos deliberadamente, eso es presunción. Para recibir las bendiciones de Dios en respuesta a la oración, se debe dejar de hacer el mal y aprender a hacer el bien. Las condiciones en que se vive deben ser saludables y los hábitos de vida correctos. Se debe vivir en armonía con la ley natural y espiritual de Dios. Algunos preguntan, ¿cómo es eso? ¿No se ofrecen oraciones para obtener sanidad milagrosa de los enfermos en lugar de establecer santos sanatorios? Si se hiciera esto en nuestras filas, surgiría un gran fanatismo. Los que tienen mucha confianza propia de inmediato entrarían en acción. En esos momentos ya había esas preguntas. ¿Realmente hacen falta sanatorios si Dios es curador, si Dios es sanador? ¿Para qué hacen falta sanatorios? Oramos que nos sane y ya está. Pues no. Dios hizo provisión de remedios naturales para que fueran utilizados. Por lo tanto, nuestra obligación es conocerlos, estudiar, indagar sobre ellos. Os tengo que remitir a las conferencias que hace Fanny Andrade, del Cuarto Ángel, sobre salud. Allí salen cantidad de remedios y se rompen muchos tabús sobre muchos conocimientos de la medicina actual. Os recomiendo que lo sigáis. Al orar por los enfermos, tomar medidas apropiadas no supone una negación de la fe. Muchos de los que buscan la salutífera gracia del Señor piensan que debieran recibir directa e inmediata respuesta a sus oraciones, y si no, que su fe es defectuosa. Por esta razón, conviene aconsejar a los que se sienten debilitados por la enfermedad, que obren con toda discreción. No deben desatender sus deberes para con sus amigos que les sobrevivan. No descuidar el uso de los agentes naturales para la restauración de la salud. Ni descuidar el uso de los agentes naturales para la restauración de la salud. A menudo hay peligro de errar en esto, creyendo que serán sanados en respuesta a la oración. Algunos temen hacer algo que parezca indicar falta de fe, pero no deben descuidar el arreglo de sus asuntos como desearían hacerlo si pensaran morir. Tampoco deben temer expresar a sus parientes y amigos las palabras de aliento o los buenos consejos que quieran darles en el momento de partir. O sea que pensemos que es posible que moramos y que debemos preparar a los que nos rodean si queremos irnos, si nos vamos,
Si Dios decide que debemos ir, que debemos partir, debemos dejarlo todo arreglado. Y no pensar, bueno, es falta de fe pensar eso, ¿no? Somos humanos y podemos morir. Debemos afrontarlo con humildad. Después de haber orado fervientemente por el enfermo, ¿entonces qué? ¿Debo yo desistir en hacer todo lo posible por su recuperación? No, sino que trabajo con más esmero aún, con mucha oración, para que el Señor pueda bendecir los medios que sus propias manos han provisto, que Él dé sabiduría santificada para colaborar con Él en la recuperación del enfermo. El tratamiento médico junto con la oración por sanidad. Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco el cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Por lo tanto, lo vamos a conocer, lo debemos conocer, lo podemos conocer. Ha sido puesto a nuestro alcance. Busquemos con oración esos remedios. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. Cuando hemos orado por la curación del enfermo, podemos trabajar con energía tanto mayor, dando gracias a Dios por el privilegio de cooperar con Él y pidiéndole que bendiga los medios de curación que Él mismo dispuso. O sea que estamos colaborando con el Señor para la sanación, para el milagro. Por lo tanto, es una responsabilidad también actuar como nos pide, que es aplicar todo lo que buenamente conozcamos. Confiar en Dios, sea cual fuere el desenlace del caso. Cuando hayamos orado por el restablecimiento del enfermo, no perdamos la fe en Dios, cualquiera que sea el desenlace del caso. Si tenemos que presenciar el fallecimiento, apuremos el amargo cáliz, recordando que la mano de un Padre nos lo acerca a los labios. Pero si el enfermo recobra la salud, no debe olvidar que al ser objeto de la gracia curativa, contrajo nueva obligación para con el Creador. Y aquí finalizamos hoy. Breve, pero impactante. Fijaros, si somos restaurados, si recibimos la salud de nuevo, es que una nueva obligación contraída con el Creador, de mantenernos en las mejores condiciones posibles, para que Él nos pueda utilizar. Si no estamos en condiciones, no nos podrá utilizar para su obra. Muy bien. Emplazaros a estos correos electrónicos, como siempre, y también a nuestra web, en la cual podréis orar por lo que allí se cuelga, y también podréis poner vuestra oración si queréis que alguien ore por vosotros. Y ya vamos a finalizar pues con una oración nosotros también. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre santo y precioso de tu Hijo Jesucristo, Señor, oramos a ti invocando tu Espíritu Santo para que abra nuestros corazones en nuestra oración. Señor, tú has dejado mucha información para nosotros de cómo debemos actuar en casos de enfermedad. Muchas veces, Señor, la enfermedad proviene porque no sabemos alimentarnos o no sabemos tener las pautas correctas de ejercicio o nos estresamos demasiado. El mundo quiere eso, Satanás quiere eso. También, Señor, hay herencias y hay momentos en los cuales también hay enfermedad que no tienen explicación, como mostraste a la hermana White. Pero en todos los casos hemos de hacer lo posible para que
mediante los remedios que nos has presentado, ayudar a hacer nuestra parte. Señor, ayúdanos a encontrar esos remedios. Ayúdanos a hacerlo mejor y a perfeccionarnos en la reforma por salud, porque es mandato tuyo, oh Padre. Señor, te lo pedimos, reclamamos tu promesa, pedid y se os dará. Por lo tanto, oh Padre, perdona todos nuestros pecados, límpianos, Señor, confesamos todos ellos, para que puedas actuar en nosotros y sanarnos. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.